para completar. Bueno, ahora pongo ahora, ya está, listo. Bueno, Hola, profe. tenemos entonces... Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, Hola, para que profe. quede grabado, a ver. A misa. Tenemos, sí, hoy me viste Bursa Palusa, gran local de productos únicos, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, Increíble. lo que tenemos hoy para Me seguir... gusta el maquillaje, está bueno el contorno del ojo. Sí, estamos probando con sombra, ¿sí? Shade número 4, ¿sí? Claro. Y próximamente se viene un platinado Colestone 540, ¿sí? Psicopedagoga de provincia de Buenos Aires. Se viene a continuación, ¿sí? Un Colestone Teatro con el hijo de Alberto, ¿no? un gris ceniza, ¿sí? Y bueno, cuando se terminan las clases Muy bien. en diciembre, enero, hay que salir a buscar la chamba, negro, es así. Es así. Bueno. Me quiere copiar, profe, con el gris ceniza, ¿no? Gris ceniza acá. Ya veo. Escuchame, no, olvidate. Vamos, va como piña. Pero el tuyo es natural, Marcelo. Olvidate. Por bueno, supuesto. más difícil de lograr todavía. Ni hablar. Además, si usted va a criticar, exactamente. señor Ibaldi, si usted va a criticar aspectos, ponga la cámara, por favor. Bánquesela. Se picó. Exacto. Canta retruco y prenda la cámara. Porque si no, y listo. Apagando la cámara. Y saque el ancho de espada. Somos todos pulenta acá. Pará que me voy a poner. Ojo, diputado. Pelota, ¿qué hace? Cuidado, diputado. No quiero saber qué estás haciendo, A Merino, no le hagas tributo a Merino. Claro. No. Estaba sentado en el bar. Bueno, ¿qué? ¿Es mejor prender la cámara y hacer un papelón o no poner la cámara? No poner la cámara. En condiciones estables. No quiere poner la cámara porque de fondo tiene una foto de Expert. No, en realidad es un cuadro de Dragon Ball Z, pero bueno, cerca. Eso se banca. No hay problema. Pero bueno, hoy, la clase de hoy, sí, auspiciada por esta oficina que ya estuvimos agradeciendo y qué sé yo. A ver, lo que tenemos que seguir viendo es el tema de identidades, ¿sí? Arrancamos la semana pasada, estuvimos viendo muy bien, realmente con lo que programaron el texto, realmente muy bien, con el tema de identidades, fútbol y, como si quiere, el influjo doble entre el mercado y el mercado y el Estado, ¿no? Hoy, dando vuelta un poquito la tortilla, digamos, dando vuelta la ecuación, vamos a ver lo que es la identidad en un contexto en donde el mercado y el Estado obviamente están, pero no están en el primer plano, y el análisis del autor en realidad se centra en el rol desde el individuo, es decir, desde la base de la ecuación, desde la base de la pirámide, los individuos construyen su identidad, resignificando ciertas prácticas y armando a veces un universo de reglas que el mismo autor describe, ¿sí? Es un antropólogo, un sociólogo francés, ¿sí? Creo que de Montpellier, que invitado a estudiar, ¿sí? o a dar unas clases en Estados Unidos, el tipo se pone a colaborar en una investigación sobre lo que era la parte de los guetos urbanos negros en regiones de Estados Unidos, y empieza como a investigar, qué sé yo, como haciendo lo típico que tenía que hacer, y en un momento encuentra él un gimnasio de boxeo, ¿sí? Y ya él advierte desde el momento que entra a ver qué onda, que ya se respiraban reglas y una atmósfera social distinta, ¿sí? Bueno, y ese es como un poco el contexto, ¿sí? O sea, el mismo investigador se pone él como individuo, ¿sí? A ver cómo, si se quiere, la cultura le transforma hasta el cuerpo, ¿sí? Pone su propio cuerpo a prueba de los criterios culturales de un gimnasio de boxeo, ¿sí? Y das cuenta de cómo los individuos construyen y reconstruyen la identidad, incluso en un contexto en donde el mercado no acompaña y donde el Estado medio como que los dejó tirados, ¿sí? Pues estamos hablando, si hoy tenemos el Black Lives Matter, en ese momento, fines de los 80, la conflictividad racial en algunos lugares y el olvido del Estado sobre la población negra era aún más notable todavía. Así que bueno, eso, muchachos, no sé cómo leyeron el texto, qué cosas les interesaron, métanle. Lo habíamos hecho un poco entre los tres, ¿sí? Bueno, le mandamos un beso a Cochi, un beso enorme. No, Mica avisó. Me avisó que por cuestiones laborales no iba a estar presente. Okay. Listo. Tengo el mensaje hoy, está todo bien. O sea, no, le mando bueno, bien. Dicho esto, comenzamos un poco en un mundo en donde esta gente de alguna manera se agarraba de este deporte como
abarcando distintos lugares, entre ellos, por ejemplo, el cuerpo, la mente, ¿sí? Y también lo que fue trabajando la necesidad de ellos para poder sobrevivir, tanto sea el boxeador como quien también el tipo que los representaba, porque de alguna manera el tipo que los representa iba a buscar gente de alguna manera para traerlos, para ganar plata. Entonces, y también dándole la posibilidad de darle de alguna manera la pasión por el boxeo, buscándole de alguna manera la pasión, lo que era el ejercicio. Por eso yo te preguntaba recién, ¿lo hacías por deporte el tema de boxeo? ¿Lo hacés por el ejercicio? Porque realmente ellos sentían que era muy completo, era ponerse a la altura, practicar ese deporte, a la altura en el sentido del físico y la mente. Sí, mirá, hay una frase que es como muy de perogrullo, que es ningún deporte, digamos, te exige como lo que te exige el boxeo. Y el boxeo. Sí, la verdad es esa. De hecho, ayer estábamos yo estoy entrenando con un par de amigos acá, uno con el que hace varios años entrenamos, que digamos, practicó boxeo durante mucho tiempo, qué sé yo, pega como una mula y sabe que esto con el otro, y después un amigo mío, muy amigo mío, que es amigo mío de la adolescencia, de la barría, que acá convive conmigo, le tiré la propuesta de aprender y qué sé yo, bueno, y hacía ya un mes y medio que venimos practicando con las cosas básicas, qué sé yo, y ayer le dijimos, bueno, en un momento, mira, similar a lo del libro, yo me cagaba de risa porque era similar a lo del libro. En la manija que tiene, ¿sí? Le sobraban unos pesos, se compró unos guantes, ¿viste? Se compró unos guantes, le conseguí el dato de un chabón que tiene guantes muy piola y a buen precio, y fue y gatilló, ¿viste? Se compró unos lindos guantes y todo. Yo le dije, mirá, si te compraste esos guantes, vas a tener que subir de nivel. O sea, no es que ahora vas a hacer boxeo por el ejercicio, que esto, por el otro, sino que vas a tener que subir de nivel. Es como el Mario Bros, ¿viste? Pasa la pantalla que viene, es más difícil, negro. O sea, no es que no podés venir, es como el que va... Hay que subir a guantear. Claro, es como el que se compra los últimos botines Nike, ¿viste? Para el fútbol 5 con los amigos oficinistas. Bueno, tenés que mostrar algo distinto. Si no, gastaste un montón de plata al pedo. Bueno, hay que honrar un poco la simpleza del deporte. Bueno, y ayer entonces empezó un poquito a guantear, muy tranquilo, ¿viste? Y volvíamos y qué sé yo, y me dice, mirá, el entrenamiento es duro, la práctica es una cosa, esto que lo otro, pero la posibilidad de que está enfrente te meta un bife es otro nivel, es otro nivel. Y esto era totalmente amistoso porque no estamos para arrancarnos la cabeza, ¿sí? Yo solo quiero acá el sombrero de ojo, nada más, pero digo, no estamos para arrancarnos la cabeza. Y la instancia de la práctica concreta, sí, te exige, no hay nada que se parezca, previo a subir al ring, no hay nada que se parezca a eso. Distinto del fútbol. En el fútbol, si vos practicás un montón en ello, hay muchas cosas que después en el partido, en general, son parecidas. ¿Sí? En general, son parecidas. Incluso hasta patear un penal, ponele, que es como una situación más dramática, ¿no? Definir por una situación única y estandarizada. Bueno, acá es totalmente distinto, sí. Primero, o sea, el texto, digamos, ustedes dos que lo leyeron, ¿sí? El texto, ¿a ustedes les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Habían leído algo parecido? No, me pareció interesante. Perdóname, Juan. Comento y después le decís. Me pareció interesante y sobre todo también tomando como ejemplo, por ejemplo, mi viejo que hacía boxeo y un poco lo que me contaba de lo que era el boxeo y charlando también con otro amigo, pero la diferencia es que mi viejo lo hacía por deporte, porque le gustaba lo que era subir un ring y, bueno, él peleó con un campeón argentino y demás y tuvo referencia cerca del profesional. Y yo tuve un amigo también, que debe tener 80 años ahora, que él subía pero por necesidad, porque cuando se bajaba del ring llevaba la guita a su mamá para morfar, ¿entendés? Entonces, al leer el libro un poco me acordaba de esas situaciones y decía, uy, qué loco, porque tenés las dos referencias. Una por parte de mi viejo que me decía, a mí el boxeo me encanta y se ponía y me decía, vení, vamos a pelear, y yo era chico y me cagaba cachetazos. Y después tenía el otro que decía, no, yo tengo la cabeza llena de golpes y nunca supe escribir, pero yo me llevaba, ¿sabés la plata que me llevaba para mi casa para morfar? Bueno, ahí tenés las dos puntos. Cuando lo leí me acordé mucho de eso. Juan, tuyo. Sí, no, la parte que yo leí hace referencia a cómo un gimnasio, en este caso, que puede ser trasladado a los clubes de barrio,
incluye a los chicos para que no caigan en la delincuencia, en la droga, en el narcotráfico, droga, en los robos. En eso hace básicamente la referencia en la parte que yo leí. Como en una ciudad se empezaron a ir las familias, empezaron a quedar, el 96% de la población de esa ciudad eran delincuentes. Estaban en la mala junta, iban a robar bancos, traficaban droga, revendían, y la gente tenía que estar armada. O sea, armada en el sentido, tenía gas pimienta, algunos iban con cuchillos, evitaban ciertos transportes públicos que pasaban por ciertas zonas, sí. Y el gimnasio lo que hacía era contenerlos para que no caigan en esa, y a la vez formar vínculos sociales dentro de un lugar seguro para el desarrollo de estos. Sí, exactamente. Sí, hay una cuestión que... Básicamente es lo que... Sí, perdón. En muchos clubes, no solamente en cuanto al boxeo, sino también cualquier otro tipo de deporte, dependiendo del país también, porque en muchos países hay otro deporte como cultura, básicamente es el rol de los clubes dentro de una sociedad, sacar al chico de esa zona vulnerable donde puede caer en cualquier tipo de mundo que no es adecuado para él, acobijarlo y darle disciplina, enseñarle otro tipo de educación, otro tipo de valores, otros caminos. Sí. Y además también el manager, el manager de alguna manera, que era el que armaba traía los pugilistas como para poder pelear, se buscaba alguna alternativa, un recurso porque era fundamental ir a buscar boxeadores para poder generar peleas más o menos parejos para poder ganar un mango. Bueno, eso lo empezó a hacer, tal es así que dejó su otro trabajo para dedicarle exclusivamente a esto, porque era un buen recurso para él y de alguna manera también para los boxeadores, porque se llevaban un peso. Sí. Fíjense acá lo que estás diciendo vos, y te recojo un poco lo que dice Juan y lo que dice Marce. Nosotros veníamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, para el caso argentino veníamos viendo el Estado, cómo se acomodó al auge del fútbol hace 100 años atrás, ¿no? Cómo a veces el Estado llegaba tarde, ¿no? A la toma de tierra, limpiar un terreno y armar un club, cómo a veces después empezó a negociar el armado de las canchas, el tema de la sociabilidad que había y ver qué pasaba ahí, porque era una época de comunistas y socialistas, ¿no? Después empezamos a ver el influjo del mercado, en el caso de la selección argentina, cómo se marketinea la identidad, cómo se intenta fragmentar la identidad para sacar más plata y todo, y acá lo tenemos en una esfera más micro, ¿sí? Tenemos una calle, un barrio, una ciudad, ¿sí? En la cual el Estado se corrió, ¿sí? Tenés como, si se quiere, los dos submundos, ¿sí? Donde el Estado no llega y donde el mercado ya te castiga, ¿sí? Porque estás hablando de poblaciones pobres, ¿sí? Poblaciones en donde la actividad laboral, legal, y los recursos de la economía en blanco como que no está, y sin embargo, donde no está eso, florece lo otro, florece el contrabando, florece actividades no santas, ¿sí? Y en esto, el gimnasio articula, si se quiere, un poco de las dos, ¿sí? O sea, significa una respuesta y una sociabilidad nueva, ¿sí? Y le permite a esos individuos, si se quiere, transformarse ellos, por la práctica del deporte, y transformar un poco la realidad, aunque sea mínima, de esos grupos que están ahí, ¿no? Hay un elemento, no sé si está en la selección que yo les puse, pero ¿qué sectores socioeconómicos son los que boxean? ¿Qué es lo que dice el autor? Esa parte creo que la mía no está. Lo encontraron, por ahí el libro por ahí no lo seleccioné yo. No sé si tienen la referencia a eso. Yo la referencia que tenía era o sea, que el 64% de la población de esa ciudad, su ingreso era por planes sociales. Sí, exactamente. Y que un pequeño porcentaje, un porcentaje menor, tenía trabajos oficiales en blanco, con paga como para sobrevivir, y un mayor porcentaje dentro de ese 40 y pico que directamente no tenía trabajo. Ahí va. Bueno, lo que dice el autor del libro en otro pasaje es, él en un momento acompaña así a varios boxeadores del club ese a una pelea, qué sé yo, y se encuentra con otro manager abajo mirando las peleas, y el manager le dice, con mucho tino, le dice,
vos para ver, o sea, él decía que en las giras nacionales que se hacían, ¿sí? Decía que era un muestrario de los boxeadores demostraban el origen del fondo más fondo de la sociedad, ¿sí? Que en ese momento, para fines de los 80, habían empezado a emerger muy fuertemente los mexicanos ilegales o primera generación de mexicanos, ¿sí? En esa región de Estados Unidos, ¿sí? No los negros, ¿sí? Sino que ya de fines de los 80, ¿sí? Pensamos que ya empiezan a pasar, ¿sí? El auge de Tyson y que ellos ya empieza a pasar un poco eso, y por debajo de la sociedad, o sea, la práctica más pura y más dura de pelear por el mango, empieza a estar, si se quiere, en la inmigración mexicana centroamericana, ¿sí? Él dice que en el caso de... Él dice, perdón, Un poco, que en el caso del gimnasio donde él estaba no se cumple, porque todavía tiene gente que trabaja, gente que ha ido al colegio, gente que por ahí tiene acceso a algún cheque de welfare, digamos, el cheque del plan, si se quiere, ¿no? Uno de estos tantos planes que hay, de desempleo y qué sé yo. Entonces, en este caso, no era el fondo de la sociedad, pero que aún así el boxeo te servía para ver cuál era la población más relegada de toda la sociedad norteamericana. Profe. claro, un poco lo que decía que en el censo del 80 tenía, por ejemplo, no llegaba la media de unidad familiar, no llegaba a la media municipal. Y después un poco lo que decía era que la cifra de desempleo alcanzaba el 20%, el doble que en la ciudad. Y se había triplicado en una sola década, es decir, era cada vez más pobre. Sí. Estamos, a ver, esta segunda mitad de los 80, si bien es la victoria internacional de Estados Unidos como potencia mundial, porque ya son los últimos desertores de la Unión Soviética, si bien está pasando eso, hacia adentro de la sociedad norteamericana se está dando un proceso de diferenciación, digamos, y de aumento de la brecha socioeconómica que pega sobre todo sobre poblaciones negras, ¿sí? Y después va a pegar muy fuertemente en los 90 sobre la población latina, ¿sí? Sobre los chicanos, sobre los mexicanos que se quedan ahí a trabajar, ¿sí? Y el impacto es tan grande de la economía en negro que se mueve en el sur de Estados Unidos, que en el estado de Oaxaca, en México, que es del suroeste de México, un estado muy grande, increíble, ese lugar, bueno, en la segunda mitad de los 90, ¿sí? El segundo ingreso, ¿sí? Más importante del presupuesto de todo ese estado, de toda esa provincia, era la plata que mandaban los mexicanos desde Estados Unidos, ¿sí? Entonces imagínense los millones y millones que cruzaron para trabajar en laburos migrantes en negro, ¿no? Estamos hablando de trabajos horribles, que los norteamericanos lo quieren hacer, y girar, o sea, vivir ellos, primero, vivir ellos, obvio, y después mandar la remesa a su país de origen, ¿no? Entonces, ahí te muestra cómo se va dando del lado del mercado y del Estado, ¿sí? Un doble abandono, si se quiere, de poblaciones a su suerte, ¿sí? La verdad que la lógica de la cultura política del Estado norteamericano es como, bueno, te dejo tu suerte, si te va bien sos un crack, si te va mal sos un burro, ¿sí? En general opera esa lógica. Es un liberalismo mucho más individualista, más descarnizado. Pero es importante dar cuenta de eso, ¿sí? ¿Qué otro elemento, qué más les quedó del texto? Algo que les haya llamado la atención. Bueno, por mi parte, la forma con que se la rebuscaba de alguna manera para poder conseguir un mango. Yo creo que sobre todo este manager que se encargaba exclusivamente de ir a buscar boxeadores por distintos lugares para poder hacer peleas, que tal es así, lo tomó como su trabajo principal. Yo creo, también considero que el tema del boxeo era un poco lo que te dije al principio. Es mucho más la gente que se dedica por un tema de necesidad que por un tema de pasión. Después, si le encuentra la vuelta, puede decir, bueno, sí, gano unos mangos y me sirve, pero en realidad yo creo que la gran mayoría empezaba por un tema de necesidad, sobre todo en los tiempos que se vivían y en lo que era en la ciudad de Chicago, ahí que estaba bastante complicado, donde no era un lugar que vos ibas y decías, tengo todas las comodidades. Los gimnasios no tenían una comodidad bárbara para poder ejercer el deporte.
Entonces tenía que ver un poco con decir, bueno, nos preparamos para poder lograr tener un dividendo, un dinero. Sí. Genial. A mí también lo que más me quedó es esta, que te comentaba antes, esta protección, esta contención hacia los chicos, dentro del gimnasio, dentro del club, como para que no caigan en ese mundo oscuro, ¿no? que te llevaba la propia realidad del barrio, en cuanto a inseguridad, en cuanto a la delincuencia. Es un rol muy importante el que cumplía el gimnasio, y además en darle ese lugar socialmente seguro como para que se puedan relacionar con personas como ellos, en muchos casos. Sí. Acá hay esperen que voy a buscar hagamos una cosa, porque quedan 5 minutos. Salimos y entramos, ¿sí? Y voy con un par de frases, porque la verdad es que este texto nos permite pensar muy bien. Sí, Pedro. Perdón. Sí. Le aviso que para la próxima clase no puedo ingresar, ¿sabe? Me tengo que ir, básicamente. Tranca, no pasa nada, se entiende. A ver, vamos a Capo, saludos. el tema de cómo opera la dimensión del campo, ¿sí? De Bourdieu. Es muy interesante el texto para analizar estas cuestiones, ¿sí? Así que bueno, salimos y entramos, ¿sí? Y vamos con un par de filminas ahí para ver. Dale. Dale.